Le prestó sus últimos 200 pesos a un extraño en la estación de trenes, sin saber que era un millonario que regresaría para cambiarle la vida. La estación de trenes estaba casi desierta, envuelta en la neblina gris de una fría lluvia de marzo. Se formaban charcos en las grietas del andén y el cielo parecía presionar hacia abajo con más fuerza a cada segundo que pasaba. Sofía se ajustó el abrigo alrededor de su delgada figura, con los dedos enrojecidos por el frío. La entrevista de trabajo a la que se dirigía se sentía como una esperanza desgastada, pero era todo lo que le quedaba. Sus ojos se dirigieron al tablero de horarios y luego al arrugado boleto en su mano. Tenía el tiempo justo. Entonces escuchó la voz. Disculpe. Las palabras fueron suaves vacilantes. Se giró sorprendida. Un hombre estaba de pie a solo unos metros de distancia a la lluvia, empapando los hombros de su delgada chaqueta. Tenía la barba crecida, el pelo pegado a la frente y sus ojos azules, cansados, casi pidiendo disculpas, la miraron directamente. Lo siento, dijo de nuevo temblando. Me robaron la cartera. Solo necesito 200 pesos para un boleto a casa. Le juro que se lo devolveré si puede confiar en mí. Por favor. Sofía parpadeó. Por un momento ninguno de los dos se movió. El único sonido era el zumbido lejano de un tren que se acercaba y el golpeteo constante de la lluvia en el techo de metal. 200 pesos. Eso era todo lo que le quedaba. En su bolsillo había un único billete arrugado, lo último que quedaba después de pagar su boleto y una taza de café instantáneo. 200 pesos que estaba guardando para una comida pequeña después de la entrevista. 200 pesos que se interponían entre ella y el vacío total. Podía irse. Debería irse, pero no lo hizo. En cambio, lo observó mejor. Sus labios temblaban, sus manos estaban rojas por el frío. Pero no era solo su apariencia. Era algo en sus ojos. No había agresión ni manipulación, solo agotamiento, tristeza, tal vez incluso un rastro de vergüenza. Sofía dudó, sus dedos se curvaron alrededor del billete en el bolsillo de su abrigo. ¿Tiene a alguien a quien pueda llamar?, preguntó. Él negó con la cabeza. El teléfono está muerto. Intenté preguntar a otros. Nadie quería hablar. ¿Y cómo sé que no está mintiendo?, presionó ella con cautela. No lo sabe, admitió él. Pero se lo juro, solo quiero llegar a casa. Debería haberse ido. Pero algo en ella, tal vez algo que todavía se aferraba a la versión de sí misma de antes de que su madre muriera, antes de que todo se desmoronara, le susurró ayúdalo. Sin decir una palabra, metió la mano en el bolsillo y sacó el billete. Su mano flotó en el aire, por un momento su corazón latiendo con fuerza. Esto era una locura completamente irracional. Lo miró de nuevo y luego extendió lentamente la mano. No sé por qué, dijo en voz baja, pero le creo. Él miró su mano como si no estuviera seguro de que fuera real. Luego la extendió casi con reverencia y tomó el billete. Prometo que se lo devolveré, dijo con la voz quebrada. Sofía logró una pequeña sonrisa. Solo llegue a casa a salvo. Él abrió la boca como para decir algo más, pero entonces el tren llegó silbando al detenerse. El hombre asintió, se dio la vuelta rápidamente y desapareció entre la multitud que subía al tren. En cuestión de segundos se había ido. Sofía se quedó quieta, el viento húmedo rozando su rostro, su estómago revuelto por la incertidumbre. Eso era todo. Sus últimos 200 pesos se habían ido, ni siquiera sabía su nombre. El altavoz anunció la siguiente salida. Volvió a mirar la hora. Su tren era el siguiente. Su oportunidad, tal vez la última. Subió a bordo el agua goteando de las mangas de su abrigo y se hundió en un asiento junto a la ventana.
La lluvia empañaba el cristal mientras el andén se desvanecía detrás de ella. Aún no lo sabía, pero ese simple acto de bondad, regalar sus últimos 200 pesos, fue el momento en que su vida comenzó a cambiar. La mañana después del viaje en tren, Sofía estaba de pie fuera del edificio de oficinas donde estaba programada su entrevista, con el corazón latiendo con fuerza y el pelo todavía húmedo por la llovizna. Su estómago rugía vacío. Se había saltado el desayuno no por elección, sino porque su cartera ahora no contenía más que recibos caducados y una vieja foto de su madre. Llegaba 20 minutos tarde. El camión requería cambio exacto y ella no tenía. Había intentado caminar atravesando calles desconocidas, pero la ciudad era extensa e indiferente. Para cuando llegó, la recepcionista le dedicó una sonrisa tensa y compasiva. Lo siento, el entrevistador tenía otra reunión. Tendrá que reprogramar. Sofía intentó explicar. Incluso se ofreció a esperar, pero la mujer ya se había vuelto hacia su computadora. Salió del edificio con los hombros caídos, los calcetines empapados chapoteando en sus zapatos. El viento atravesaba su abrigo como si fuera de papel. Durante mucho tiempo se quedó allí en la acera mirando a la gente que pasaba ocupada a brigada seca, un mundo que avanzaba con o sin ella. Para cuando regresó a su diminuta habitación alquilada, una cama individual, un baño compartido y una luz parpadeante en el pasillo, el casero la esperaba fuera de su puerta. La renta se venció hace 3 días, Sofía. Lo sé. Estoy tratando de. Dijiste eso la semana pasada. No puedo seguir haciendo excepciones. Solo deme hasta el viernes. Tengo a alguien más que tomará la habitación mañana. Lo siento, no luchó. ¿De qué serviría? Empacó las pocas cosas que tenía en una mochila gastada, 2 mudas de ropa, un teléfono roto sin servicio, un libro de bolsillo con las esquinas dobladas que su madre solía leerle. No lloró, todavía no. Esa noche encontró un rincón en la biblioteca pública del centro que estaba abierta las 24 horas. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. El aire olía a polvo y café viejo, y el guardia de seguridad le lanzó una mirada cansada cuando se acurrucó en una silla detrás de los estantes de no ficción. La noche siguiente le pidió que se fuera. Las bancas del parque no eran suaves, eran de metal, frías e implacables. Pero las estrellas de arriba eran silenciosas y la ciudad a su extraña manera se callaba después de la medianoche. Abrazó su mochila contra el pecho e intentó desaparecer. Cada día se mezclaba con el siguiente. Buscaba trabajo, pero no tenía una dirección que poner ni un número de teléfono al que pudieran contactarla. Pasaba sus días deambulando entre bibliotecas, refugios y centros de empleo. La palabra esperanza empezó a parecer una broma cruel. Y sin embargo, a veces en medio de esas largas tardes de hambre, recordaba su rostro el del hombre en la estación de tren, su voz, sus ojos. Ese momento en que la había mirado, como si fuera la primera persona que realmente lo había visto. Y por un segundo se preguntaba, ¿había sido una tonta? ¿Fue una estupidez regalar sus últimos 200 pesos? Ahora no tenía nada. Ni un peso, ni un lugar donde dormir, ni un plan, ni familia. Y aún así todavía había una extraña paz que vivía en silencio dentro de ese recuerdo. Había ayudado a alguien, tal vez incluso salvado a alguien. Había hecho lo correcto, no porque tuviera que hacerlo, sino porque algo dentro de ella le decía que importaba. Pero esa paz era pequeña y el frío era grande. Una tarde lluviosa, mientras estaba sentada en el borde de una banca del parque, tratando de secar sus calcetines con los últimos rayos de sol, un grupo de adolescentes pasó por allí. Uno de ellos le arrojó una lata de refresco vacía en su dirección y se rió. «Consíguete un trabajo», murmuró por lo bajo.
Ella no levantó la vista. Esa noche regresó a la biblioteca, pero las puertas estaban cerradas. Era un día festivo. Deambuló por las calles hasta casi la medianoche. Luego se acurrucó en una parada de autobús protegida del viento, pero no del miedo. Esa fue la noche en que lloró. No en voz alta, no con sollozos, sino con lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas y desaparecían en el cuello de su abrigo. Extrañaba la voz de su madre, su risa, su calidez. Extrañaba sentirse segura, sentirse conocida. Su estómago estaba vacío, pero el hueco en su pecho dolía más. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, la encontró todavía allí, con los ojos hinchados, el pelo enmarañado, el corazón magullado. Había tocado fondo. No había ningún lugar más bajo al que ir, y sin embargo seguía respirando. Era un martes por la mañana cuando Sofía la conoció. El parque estaba inusualmente tranquilo, con solo algún corredor ocasional, atravesando la niebla que aún se aferraba a la hierba. Sofía estaba sentada en su banca habitual, cerca de la estatua de un general, olvidado con las rodillas pegadas al pecho y el abrigo cerrado hasta arriba, aunque poco hacía para bloquear el frío que ahora vivía en sus huesos. No había comido en casi 2 días. El dolor en su estómago era sordo pero constante. Se había acostumbrado a él como el zumbido constante de un mal recuerdo que no puede silenciar del todo. Entonces se fijó en la mujer. Era mayor quizás de unos 70 años, pero sus movimientos eran gráciles. Un chal de lana cubría sus hombros y en sus manos enguantadas sostenía una pequeña bolsa de papel marrón. Caminaba con determinación, pero cuando se acercó a la banca se detuvo y miró a Sofía. «Pareces hambrienta», dijo la mujer en voz baja. Sofía parpadeó sin saber si la estaban compadeciendo o juzgando. «Estoy bien», murmuró automáticamente. La mujer sonrió amable y gentil y se sentó a su lado. Colocó la bolsa de papel en la banca entre ellas y la abrió lentamente. «Traigo extra cada mañana por si me encuentro con alguien que pueda necesitarlo». Dentro había un sándwich con gruesas rebanadas de pan un poco desiguales pero frescas con jamón y queso y un poco de mostaza. Sofía lo miró fijamente. «No puedo aceptar eso», susurró. «¿Por qué no?», preguntó la mujer. «Es tu orgullo más grande que tu hambre». Sofía desvió la mirada avergonzada. La mujer esperó en silencio pacientemente. Finalmente, Sofía tomó el sándwich. Sus manos temblaban mientras lo desenvolvía. El primer bocado hizo que le ardieran los ojos. «Gracias», dijo, apenas logrando sacar las palabras a través del nudo en su garganta. La mujer asintió. «Hay una cocina comunitaria en la calle Madero, a solo unas cuadras de aquí. Sirven el almuerzo, pero siempre les falta ayuda. Pareces alguien que podría usar un lugar cálido y un propósito». Sofía la miró. «¿Cree que me dejarían ser voluntaria?». «Pregunta por Carmen», dijo la mujer poniéndose de pie. «Dile que te envíe Elena». Luego se alejó. Sofía la siguió con la mirada durante mucho tiempo, luego bajó la vista al sándwich a medio comer en su regazo. Más tarde ese día encontró la cocina comunitaria. El edificio era modesto con un exterior de ladrillo descolorido y un letrero desconchado que decía «La Mesa de la Esperanza». Adentro el olor a sopa de verduras y pan recién horneado la recibió como un viejo amigo. Preguntó por Carmen. Carmen resultó ser una mujer práctica de unos 50 años con las mangas arremangadas y un portapapeles que parecía permanentemente pegado a su mano. Cuando Sofía le explicó que Elena le había enviado el rostro de Carmen, se suavizó. «Elena tiene buen ojo para la gente que necesita una segunda oportunidad», dijo. «¿Estás dispuesta a trabajar?». Sofía asintió rápidamente. «Entonces toma un delantal». Las primeras horas fueron un torbellino de tareas. Picar verduras, limpiar mesas,
servir sopa en tazones desconchados. Las manos de Sofía trabajaban sin pensar, pero su mente estaba viva. La gente entraba, hombres y mujeres de todas las edades desgastados por la vida, pero aún logrando sonreír, aún diciendo gracias. Un hombre contaba chistes mientras esperaba su comida. Otro se ofreció a ayudar a barrer después de comer. Una niña pequeña con el pelo enredado le entregó a Sofía un dibujo hecho con crayones en un trozo de papel de cuaderno. Era una flor. Al final del día, a Sofía le dolían los pies, pero por primera vez en semanas se sintió como ella misma de nuevo. Durante los días siguientes siguió volviendo, no por la comida, aunque siempre se la ofrecían, sino para ayudar. Pelaba papas, doblaba servilletas y aprendió los nombres de los clientes habituales. Escuchó historias llenas de dolor, pero también de resiliencia de personas que lo habían perdido todo, y aún así se presentaban cada día con esperanza en sus ojos. Una tarde después de secar el último plato, Carmen le entregó un pequeño sobre. Solo un pequeño estipendio, dijo. «Te lo has ganado». Sofía lo abrió. Más tarde, 500 pesos, suficiente para un pase de autobús. Quizás unos días de estabilidad, pero más que el dinero fue la confianza, el reconocimiento, la sensación de que tal vez, solo, tal vez no era invisible. Se sentó en la acera, viendo el sol ponerse detrás de los tejados, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Y en ese momento, por primera vez, en lo que pareció una eternidad, ya no sintió que estaba cayendo. Todavía era pobre, todavía incierta, todavía sola en muchos sentidos. Pero había encontrado una astilla de luz en la oscuridad y se aferró a ella con todas sus fuerzas. Era una tranquila tarde de jueves en la cocina comunitaria. La hora pico del almuerzo acababa de terminar y el aire aún conservaba el aroma a estofado de tomate y pan de maíz caliente. Sofía estaba limpiando la última de las mesas, tarareando suavemente cuando sonó la campana sobre la puerta. Levantó la vista. Un hombre había entrado. Llevaba un abrigo oscuro y a medida del tipo que no se veía a menudo en esta parte de la ciudad. Sus zapatos estaban lustrados, su cabello cuidadosamente peinado hacia atrás, pero no fue la ropa lo que llamó su atención. Fue su rostro. Su corazón dio un vuelco. Había algo en sus ojos azules tranquilos y extrañamente familiares. Miró alrededor de la habitación no como alguien perdido, sino como alguien que busca. Y cuando su mirada se posó en ella, se quedó helado por un segundo. Luego sus labios se separaron en la más leve de las sonrisas. Sofía dejó el paño lentamente mirándolo fijamente. No podía ser, pero lo era. Caminó hacia ella con paso firme, deteniéndose a solo unos metros de distancia. «Hola», dijo su voz cálida, más segura de lo que recordaba. Sofía parpadeó. «¡Lo conozco!». Él inclinó la cabeza con esa misma media sonrisa todavía jugando en sus labios. «Sí», dijo. «O al menos una vez confiaste en mí cuando nadie más lo hizo». Y así, de simple, todo encajó. La estación de trenes, la lluvia, el billete de 200 pesos. Usted, su voz, era apenas un susurro. Él asintió. Yo era un desastre ese día, mojado con frío y desesperado. Me diste tus últimos 200 pesos. La mente de Sofía daba vueltas. Lo miró de nuevo. Realmente lo miró. El extraño desaliñado había desaparecido. En su lugar había alguien pulcro, sereno, como si perteneciera a una sala de juntas, no a una cocina comunitaria. «Nunca supe su nombre», dijo en voz baja. «Alejandro», respondió él. «Alejandro Torres», repitió el nombre en silencio como si tratara de anclarse en la realidad. «Volví al día siguiente», continuó. «Pero ya no estabas. Revisé la estación, la taquilla. Nadie sabía quién eras».
Ni siquiera sabía tu nombre. Yo. No pensé que volvería a verlo, admitió ella. Él sonrió de nuevo más suavemente esta vez. Yo tampoco, pero nunca olvidé tu rostro. Sofía cruzó los brazos sobre su delantal todavía atónita. ¿Por qué está aquí? Estaba pasando por el barrio y vi el letrero. Pensé en entrar. Algo me dijo que debía hacerlo. No estaba segura de creer eso. Nadie entraba en una cocina comunitaria en esta parte de la ciudad por capricho no vestido así. Alejandro miró alrededor de la habitación. ¿Trabajas aquí? Soy voluntaria, dijo ella. Me ayuda a mantenerme a flote. Él asintió pensativamente. Me ayudaste cuando no tenía nada. Me gustaría devolverte el favor. Ella negó con la cabeza lentamente. No es por eso que le di el dinero. Lo sé, dijo él. Es exactamente por eso que quiero hacerlo. Hubo un largo silencio. Luego se acercó metiendo la mano en su abrigo. Sacó su cartera, luego dudó. Traje esto, dijo, entregándole un billete nuevo de 200 pesos para pagarte. Sofía lo miró. Luego se rió suavemente, no con burla, solo con incredulidad. Tomó el billete en sus dedos, rozando los de él. Gracias, dijo. Él no había terminado. Y más que eso, agregó, me gustaría invitarte a cenar alguna vez, o al menos a un café. Hay algo en ti que no he olvidado. Sofía miró el billete en su mano y luego lo miró a él. Todo en este momento se sentía surrealista, imposible, como una escena de la vida de otra persona. Realmente no es quien yo pensaba que era, murmuró ella. Él sonrió. No, no lo soy. Y de repente se dio cuenta de algo. Tampoco lo era ella. Se sentaron uno frente al otro en un rincón tranquilo de un café cercano del tipo con sillas desparejadas y jazz suave de fondo. Sofía todavía llevaba el delantal de la cocina comunitaria debajo de su abrigo y sus manos se curvaban alrededor de la taza caliente que Alejandro le había pedido, té de manzanilla con miel. No había tomado nada tan reconfortante en semanas. Alejandro revolvió su café lentamente y luego la miró. Probablemente te estés preguntando quién soy en realidad. Ella esbozó una pequeña sonrisa. Bueno, sí. Él metió la mano en su abrigo y sacó una elegante tarjeta de presentación negra. La deslizó sobre la mesa. Sofía dudó, luego la tomó. Alejandro Torres, director general Tecnologías Novaluz, fundador, la Fundación Torres. La miró fijamente parpadeando. ¿Novaluz? Esa es su empresa. Alejandro asintió. La empecé hace 10 años. Creamos software de aprendizaje adaptativo y soluciones de inteligencia artificial para la educación. Despegó más rápido de lo que jamás imaginé. La boca de Sofía se abrió y se cerró de nuevo. Había oído hablar de Novaluz. Todo el mundo lo había hecho. Había salido en las noticias elogiada por revolucionar el acceso a la educación digital en escuelas con pocos recursos. Recordaba haber leído sobre ello una vez cuando todavía tenía un trabajo y un sofá en el que leer. Pero ese día en la estación estaba haciendo algo estúpido, terminó él con una sonrisa. Había estado trabajando en un proyecto para nuestra rama sin fines de lucro, la Fundación Torres. Una de nuestras iniciativas trata sobre la comprensión de la falta de vivienda y la creación de mejores sistemas para apoyar a las personas que caen por las grietas. Quise verlo por mí mismo, verlo de verdad. Así que me infiltré durante una semana. Sin cartera, sin identificación, solo con la ropa que llevaba puesta. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Planeé todo excepto que me robaran la cartera el primer día. Sofía se rió por lo bajo, así que estaba realmente varado. Lo estaba y todos a los que me acerqué o me ignoraron o me despacharon.
La miró, su expresión se suavizó. Todos excepto tú. Sintió que un rubor le subía a las mejillas. No sabías quién era. No pediste nada a cambio. Me diste todo lo que tenías y luego simplemente desapareciste. Eso se me quedó grabado. Sofía bajó la vista hacia el té. No intentaba causar una buena impresión. Honestamente, pensé que estaba siendo ingenua. No lo fuiste, dijo él con firmeza. Fuiste humana. Fuiste amable. Hizo una pausa por un momento, eligiendo sus palabras. He conocido gente con dinero, poder e influencia, pero en ese momento mostraste más integridad que la mayoría de ellos jamás mostrará. Por eso te he estado buscando. Quiero ofrecerte algo si estás dispuesta. Sofía levantó la mirada. ¿Qué tipo de algo, Alejandro? Se recostó en su silla con voz firme. Quiero que trabajes con nosotros, no en Novaluz. En la fundación tenemos programas que ayudan a personas como tú lo fuiste una vez, jóvenes luchando pasados por alto. Financiamos proyectos liderados por la comunidad Microemprendimientos e Innovación Social y necesitamos gente con corazón, gente que lo entienda. Ella parpadeó atónita. Pero no tengo un título. Ni siquiera tengo una dirección estable. Él sonrió. Hemos contratado a personas con maestrías y a personas que han vivido en tiendas de campaña. Lo que importa es tu historia, tu resiliencia, tu disposición a ayudar a los demás cuando no tenías nada. Sofía se recostó en su silla abrumada. El peso de las últimas semanas de repente la alcanzó. Todas las noches en las bancas, el hambre, el rechazo y ahora esto, lo dice en serio, susurró. No estaría aquí si no lo hiciera. Tragó saliva. ¿Qué haría? Empezarías aprendiendo, formándote. Te instalaremos en un lugar seguro con apoyo. Luego, trabajarías con uno de nuestros equipos comunitarios, ayudarías a dar forma a los programas y finalmente, tal vez incluso dirigirías uno. Durante un largo momento, Sofía no dijo nada. La habitación pareció desvanecerse, dejando solo el calor del té en sus manos y la tranquila esperanza que crecía en su pecho. No sé qué decir, murmuró. Di que sí, dijo él con una pequeña y esperanzada sonrisa. Cambiemos vidas empezando por la tuya. Lo miró a él, al extraño al que una vez había ayudado sin saber nada de él y que ahora estaba sentado ante ella como una puerta que nunca pensó que se abriría. Y en algún lugar profundo de su interior algo comenzó a cambiar. La creencia de que tal vez solo, tal vez no estaba destinada a permanecer perdida, tomó aire. Está bien, dijo, y en ese momento su vida comenzó a cambiar. El primer día de Sofía en la Fundación Torres fue como entrar en un mundo diferente, uno que solo había visto a través de un cristal antes. La sede estaba ubicada dentro de un almacén de ladrillos renovado lleno de luz, risas y el zumbido de la colaboración. Jóvenes se movían entre escritorios y pizarras blancas y las paredes estaban cubiertas de historias, fotos y citas de vidas cambiadas a través del trabajo de la fundación. Alejandro la presentó al equipo, no como alguien a quien ayudar, sino como alguien que aportaba valor. Solo eso lo cambió todo. No la trató como un caso de caridad. La trató como a una igual como a alguien, con una perspectiva que el mundo necesitaba. Durante las semanas siguientes, Sofía se sumergió en la formación. Aprendió sobre planificación comunitaria, redacción de subvenciones, diseño de proyectos sociales. Acompañó a coordinadores en el campo, se reunió con refugios para jóvenes, bancos de alimentos, centros de recuperación.
Lentamente las piezas de su confianza, largamente enterradas bajo la duda y la fatiga, comenzaron a unirse de nuevo, y entonces llegó el momento en que Alejandro le entregó una delgada carpeta. Tu propio proyecto piloto, dijo, diseña algo significativo para ti. Lo apoyaremos. Sofía abrió la carpeta y vio que su propuesta ya había sido escrita: una cocina comunitaria móvil, una camioneta que pudiera moverse entre áreas desatendidas, llevando comidas calientes y conexión humana directamente a quienes lo necesitaban, tal como ella lo había necesitado una vez. La visión le había llegado durante uno de sus últimos turnos en la Mesa de la Esperanza. Recordaba las noches durmiendo en las bancas, la vergüenza de entrar en refugios de ubicación, fija el miedo a ser vista, pero, ¿y si la ayuda pudiera llegar a ellos en su lugar? Alejandro creyó en ello. También lo hizo la junta directiva. La Fundación Torres financió el prototipo. Le dieron un pequeño equipo y le dieron confianza. La primera vez que vio la camioneta terminada, pintada de azul cielo con las palabras Proyecto Manos Abiertas escritas con letras suaves en el costado, se quedó en el estacionamiento y lloró. Su primera noche al frente de la camioneta condujo a un parque que conocía demasiado bien, donde una vez había dormido bajo una estatua agrietada. Esa tarde sirvió más de 100 comidas, pero más que comida, ofreció historias, abrazos, nombres recordados. Escuchó, y a medida que se corrió la voz, su programa creció. En los momentos de calma entre la planificación de rutas y el picado de verduras, Sofía se encontró viendo a Alejandro de manera diferente. No solo como el hombre de la estación de tren o el director general que le había cambiado la vida, sino como alguien con una bondad tranquila e inquebrantable. Nunca se jactaba, nunca le recordaba su pasado. Simplemente aparecía con aliento, con humor, con café, cuando ella estaba demasiado cansada para hablar. Su conexión se profundizó de maneras suaves y no expresadas. Un paseo tardío después de un evento comunitario, una risa compartida por una tanda de galletas quemadas en la cocina de prueba. Él la escuchaba como pocos lo habían hecho. Ella confió en él sin siquiera darse cuenta. Un sábado por la tarde, mientras Sofía terminaba un almuerzo comunitario, notó una figura familiar sentada en una banca bajo los árboles. Era Elena, la anciana que le había dado un sándwich en uno de sus días más oscuros. Sofía corrió hacia ella. He pensado en usted todos los días desde entonces. Usted me salvó. Elena sonrió con dulzura. Todo lo que hice fue alimentar a una chica hambrienta. Se sentaron juntas poniéndose al día como lo hacen los amigos perdidos hace mucho tiempo. Y entonces Elena se rió palmeando la mano de Sofía. Esperaba que encontraras tu camino hacia Alejandro. Sofía parpadeó. Espere, ¿lo conoce? Debería, dijo Elena con un brillo juguetón en los ojos. Es mi hijo. El mundo se inclinó ligeramente. Usted me envió con Carmen. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, Elena asintió. Alejandro me contó sobre la chica que le dio 200 pesos cuando no tenía nada. Tenía que conocerla. Cuando lo hice, vi lo que él vio. Alguien con un corazón demasiado grande para ser ignorado. Sofía se recostó atónita. Todo este tiempo. Es curioso, ¿no? Dijo Elena. Cómo un pequeño acto de bondad puede tener un efecto dominó y convertirse en algo más grande de lo que ninguno de los dos jamás imaginó. Esa noche, Sofía se sentó junto a Alejandro en el jardín de la azotea de la fundación, con las luces de la ciudad parpadeando abajo como estrellas distantes. Le contó todo sobre Elena, sobre el sándwich, sobre el momento en que se dio cuenta de que sus caminos se habían entrelazado mucho antes de que ninguno de los dos lo supiera. Alejandro escuchó y luego tomó su mano.
Solía pensar que el destino era solo una coincidencia a la que le dábamos significado, dijo. Pero conocerte eso lo cambió. Sofía lo miró, realmente lo miró, y por primera vez se permitió creer en algo más grande, que tal vez su sufrimiento no había sido en vano, que tal vez cada noche sin dormir, cada pérdida, cada lágrima, la habían llevado hasta aquí a un propósito, al amor a un futuro. Y en ese momento todo se conectó. La estación de tren empapada por la lluvia, el sándwich en el parque, la cocina comunitaria, la camioneta azul recorriendo calles olvidadas. Todo había estado conduciendo a esto, a su transformación. La ciudad bullía con la energía de principios de primavera cuando Alejandro lo mencionó. Estaban caminando por un jardín comunitario en el corazón del centro, donde el proyecto Manos Abiertas se había asociado recientemente con un refugio local para proporcionar comidas y capacitación laboral. Los niños reían mientras se perseguían entre hileras de verduras en crecimiento. Los voluntarios charlaban sobre carretillas de tierra. Alejandro había estado callado toda la tarde con una cierta reflexión en sus ojos. Cuando llegaron al rincón más alejado del jardín bajo las ramas arqueadas de un árbol de magnolia en flor, finalmente habló. Sofía, me han ofrecido una nueva oportunidad, dijo suavemente. Vamos a abrir una oficina satélite en Nueva York. La fundación se está expandiendo y quieren que alguien dirija la iniciativa de alcance urbano. Ella lo miró, su corazón deteniéndose a medio latir. Él asintió. Me pidieron que lo aceptara, pero les dije que no iría sin hacerte la misma oferta. Se le cortó la respiración. ¿Quieres que vaya contigo? Sí, dijo él, para ayudar a liderar la siguiente fase de Manos Abiertas. Podríamos llegar a más gente, construir sobre todo lo que hemos empezado juntos. Sofía no respondió de inmediato. Miró a su alrededor el jardín, la gente, el sol, que se ocultaba justo detrás de los tejados. Su mirada se posó en una joven que ayudaba a un anciano a clasificar paquetes de semillas. Alguien que Sofía había conocido durante su segunda semana de voluntariado, cuando ella misma aún no estaba segura de cuál era su lugar. Este lugar, esta ciudad, la había sostenido en lo peor de su vida. La había visto caer y luego le había enseñado a levantarse. No lo sé, dijo finalmente. Amo lo que estamos construyendo aquí. Estas personas fueron las primeras en creer en mí, en hacerme un espacio. Alejandro asintió, no con decepción, sino con comprensión. Pensé que podría sentirte así. No estoy diciendo que no, añadió rápidamente. Es solo que siento que debo seguir echando raíces aquí un poco más. Todavía hay trabajo por hacer. Lo sé, sonrió él con voz suave. Por eso te admiro. Se sentaron en una banca cercana, dejando que el silencio llenara el espacio entre sus pensamientos. Supongo que esta es la parte en la que el camino se bifurca, dijo Sofía. Tal vez, respondió Alejandro, pero solo geográficamente. Ella se volvió hacia él con ojos inquisitivos. ¿Crees que podemos hacer que funcione? Creo que ya lo hemos hecho, dijo él. Tú y yo. No estamos unidos solo por la ubicación, estamos unidos por lo que creemos, por lo que hemos pasado. Y seguiremos construyendo en diferentes ciudades tal vez, pero siempre juntos, de alguna manera. Ella sonrió un poco triste, pero profundamente segura. Vas a hacer cosas increíbles allí. Tú también, dijo él. Aquí, hicieron un plan. Alejandro se mudaría a Nueva York en otoño. Sofía seguiría dirigiendo el proyecto Manos Abiertas en la ciudad que ambos amaban. Se mantendrían en contacto a través de llamadas semanales, iniciativas conjuntas, visitas y mensajes de texto nocturnos llenos de actualizaciones y sueños. Su historia no estaba terminando, simplemente estaba evolucionando. Y mientras estaban de pie bajo el árbol en flor, el viento levantando pétalos en el aire a su alrededor,
Sofía supo una cosa con absoluta claridad. No lo estaba perdiendo. Solo estaban plantando semillas en tierra diferente. Un año después la ciudad había cambiado. O tal vez Sofía había cambiado la forma en que la veía. Las calles ya no se sentían como un laberinto de desesperación. Estaban llenas de propósito, posibilidad, de esperanza. El proyecto Manos Abiertas se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Con rutas ampliadas, una red de voluntarios y un equipo de cocina rotativo, las unidades móviles ahora servían más de 2.000 comidas a la semana. Pero no era solo comida lo que ofrecían. Era dignidad, conversación, conexión humana. La prensa nacional se había enterado del programa y el mes pasado había volado a Washington, D.C. para aceptar un premio en nombre del equipo, un reconocimiento nacional a la innovación en el alcance comunitario. Mientras estaba en el podio con las luces parpadeando y las cámaras haciendo clic, recordó la banca que una vez llamó hogar el sándwich de una extraña los 200 pesos que pensó que había perdido para siempre. Ahora era la directora de un centro de apoyo a gran escala para personas sin hogar, un espacio con duchas, capacitación laboral, servicios de salud mental y salas de terapia artística. Las mismas manos que una vez temblaron de miedo ahora llevaban las llaves de un lugar donde la gente podía empezar de nuevo. Y aún así, cada mañana comenzaba su día como antes en la cocina, atándose un delantal, saludando a los primeros huéspedes por su nombre. En el aniversario de la fundación del centro, el equipo organizó una celebración. Había globos, una pancarta que decía "Un año de manos abiertas" y docenas de fotos colgadas en un tendedero que capturaban momentos de comidas compartidas, vidas cambiadas, sonrisas ganadas. Sofía llegó tarde después de haberse reunido con funcionarios de la ciudad para ampliar el apoyo de sus subvenciones. Entró en el salón con el corazón lleno, sus ojos recorriendo la habitación. Entonces lo vio a Alejandro. Estaba de pie junto a la mesa de servicio, sosteniendo un ramo de flores silvestres y algo más en su bolsillo. Sus ojos se encontraron con los de ella y de repente el ruido de la habitación se desvaneció. Cruzó la habitación lentamente sonriendo. Parecía mayor, más sabio y más en casa de lo que nunca lo había visto. «Hola», dijo en voz baja. Ella se rió a través del repentino ardor de las lágrimas. «Regresaste. Te dije que lo haría». La habitación se silenció como si presintiera algo más que una reunión. Alejandro metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Pero antes de abrirla también sacó un billete nuevo de 200 pesos desdoblado intacto. «He llevado esto conmigo», dijo, «durante un año». No porque necesitara devolvértelo, sino porque necesitaba recordar el momento que lo cambió todo. Abrió la caja. Dentro había un anillo simple y elegante. «Me diste algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar: fe. Cuando no tenía nada que mostrar, déjame pasar el resto de mi vida demostrando que tenías razón». La sala contuvo la respiración. Sofía lo miró sin palabras. Las lágrimas caían libremente ahora y no intentó detenerlas. Pensó en la chica que había sido perdida cansada, aferrando un billete arrugado bajo la lluvia. Pensó en el hombre en el que había confiado sin saber que se convertiría en quien reconstruiría su mundo. «Sí», susurró. «Sí». El aplauso estalló a su alrededor, pero Sofía no lo escuchó. Todo lo que podía sentir era el calor de su mano en la de ella, el latido de su corazón y la tranquila verdad que la había llevado hasta aquí. Más tarde, mientras estaban de pie bajo las luces de colores, viendo a la gente que habían ayudado a bailar, reír y reclamar la alegría, Sofía sostuvo el billete de 200 pesos en sus manos por última vez. Sonrió. «Un poco de amabilidad», dijo en voz alta, «puede ser el comienzo de un milagro».
Gracias por acompañarnos en este inolvidable viaje de esperanza, bondad y segundas oportunidades. La historia de Sofía es un poderoso recordatorio de que incluso el más pequeño acto de compasión, un solo billete de 200 pesos, puede resonar a través del tiempo y cambiar vidas de maneras que nunca imaginamos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Historias que conmueven el alma para más relatos inspiradores de la vida real que inspiran, sanan y despiertan el alma. Creemos en el poder de la narración para llevar luz a los rincones más oscuros y que estés aquí significa mucho para nosotros. Hasta la próxima, sé amable, mantén la esperanza y recuerda tu historia también importa. Hola a todos, me encantaría saber desde dónde me están viendo o escuchando. Dejen su ciudad o su país en los comentarios, por favor. ¿Y a ustedes qué les pareció esta historia? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención o con lo que más se identificaron? De todo corazón, espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo gigante y deseo que la paz y la tranquilidad siempre los acompañen a ustedes y a sus seres queridos. Cuídense mucho. Por último, si tú tienes una historia increíble o algo interesante que quieras compartir, no dudes en contarla aquí abajo. Me encanta leerlos y crear esta comunidad donde todos podemos escuchar y aprender.